Y seguimos en vivo, por supuesto, desde distintos puntos de América Latina. Nos vamos ya mismo a Chile con Cristian Urbina. Hola Darío, ¿cómo estás? Nuevamente en contacto acá desde Santiago de Chile para hablar de un tema que ya esbozábamos en la presentación del noticiero, que es el tema de los incendios. Te comentaba que todavía hay 20 comunas en Chile que se permanecen con alerta roja, 5 de ellas en la región de la Araucanía, donde efectivamente existe preocupación por zonas que son reserva natural y por otras zonas donde también hay zonas de población que pueden llegar a ser afectadas por estos incendios. Y justamente para hablar sobre la situación que está viviendo en el país, particularmente en la región de la Araucanía, estamos con Michel Delerve. Él es gestor y además experto en temas de desastre y emergencia. ¿Cómo está, Michel? Muchas gracias por atender a DNews. Estamos en vivo y en directo para toda América Latina. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, nuevamente conversando sobre una temporada de incendios forestales que ha sido altamente compleja para nosotros desde un punto de vista del incendio que conversábamos hace una semana atrás, donde murieron más de, ya a esta altura, 132 personas, y hoy día con una temporada que básicamente en Chile va de norte a sur y por lo tanto llega a una zona que tiene que ver con dos variables. Una, combustible más pesado. Bosque, ya no es pastizal, no es matorral, estamos hablando de bosque, estamos hablando de combustible pesado, más complejo de apagar cuando se incendia, pero también tiene otra particularidad, es que si bien es cierto el 34% aproximadamente de los incendios en Chile como promedio nacional son intencionales, la verdad es que las cifras durante los últimos 5 años nos han mostrado que en las regiones que están siendo más afectadas ahora por incendios forestales hay un aumento significativo de la intencionalidad que puede llegar al 60-70%. Y eso se relaciona directamente con el conflicto de orden público y seguridad pública que hay en esa zona. Por lo tanto, tenemos dos mezclas bien complejas. Uno, un problema de orden público que permanece ya hace muchos años, y en segundo lugar, combustible que cuando enciende es más difícil apagarlo. Sí, justamente quería profundizar sobre eso, Michel. Algo ya esbozabas tú en la respuesta, pero ¿cuáles son los factores justamente que influyen, por ejemplo, para una zona? Uno podría pensar que en el sur, como tú decías, el bosque que cuesta que más que se queme que un pastizal, uno podría decir que los incendios es más difícil, pero hoy día la principal emergencia justamente está enfocada en la región de la Araucanía. Los factores geográficos, factores climáticos, ¿cuáles son los factores que influyen justamente para que esa zona hoy esté más afectada? Hay factores de base. Uno, lo que tiene que ver obviamente con el aspecto meteorológico, y eso sabemos que es algo que nos ha acompañado durante la última década de manera bastante intensa, una sequía bastante prolongada e intensa también. Tenemos, entre otras cosas, las características del combustible, un combustible que está más seco, más pesado. Hemos tenido un año un poco más lluvioso, por lo tanto esto también se retrasó, había más humedad en esa zona, pero ya esa humedad se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo. Tenemos topografía, clásico no de Chile, tenemos la costa, tenemos básicamente los valles, pero rápidamente en esa zona ya también tenemos una topografía bastante abrupta y por lo tanto esos factores de base hacen que los incendios forestales sean más complicados en términos de su contención. Pero por otra parte, tenemos también el factor de la intencionalidad asociado a un problema de orden público, malamente llamado el conflicto mapuche, porque en realidad ya desde hace un par de años ha quedado claro que hay un conflicto interno que está asociado al tráfico de madera y al tráfico de droga y que no tiene que ver con los problemas obviamente de las reivindicaciones ancestrales en ese lugar, y por lo tanto es siempre importante separar eso para no estigmatizar. De hecho, es tan complejo apagar estos incendios que debo señalarte que hay un incendio que es en el Troyo, la zona, es de la zona de Lonquimay, algunos quizás recordarán un volcán que hizo erupción hace algunos años atrás, que está todavía activo y siendo combatido desde el 20 aproximadamente de enero pasado. Son incendios complejos. Y un mes. Y por lo tanto, tenemos también un tema de logística importante en todo caso, pero que volvemos a lo mismo, cómo se mezclan las variables. La variable de seguridad interior, de orden público, hace más complejo el combate, porque en esa zona las empresas forestales en 3 regiones tienen tanta logística de combate como el Estado para todo el país. Es decir, hay una gran logística de combate muy moderna y con sistemas asociados también de computacionales para la predicción o anticipación de la proyección de los incendios muy importante, y por lo tanto hay mezclas que son muy complejas y la verdad es que estos días hemos tenido incluso evacuaciones en algunas localidades.
El factor el de la temperatura influye, se ha hablado mucho siempre de que las altas temperaturas, pero hay algunos expertos que señalan que no es una variable tan definitiva. En este caso, porque se han registrado temperaturas altas en el sur de Chile en este verano, lo que también es un poco inusual, temperaturas más sobre los 30 grados. Sí, bueno, hay un tema ahí que es importante. El cambio climático genera y tiene expresiones que complican. En el invierno con las lluvias o las temperaturas extremas en algunas zonas de temperaturas muy bajas. En el verano, para nosotros, tiene que ver con temperaturas altas y también con, por ejemplo, tormentas eléctricas secas, que siendo una cantidad de incendios muy pequeños las que se generan, este incendio que yo te señalo, el Lonquimay, se generó a partir de una tormenta eléctrica, de un rayo que cae e incendia. Pero como es complejo apagarlo, por la altura donde se desarrolla, porque ya en la precordillera no cualquier aeronave puede andar en esa zona, hace más complicado. Pero las altas temperaturas, claramente en Chile hemos tenido un incremento de las temperaturas muy significativo en los últimos años y eso en el antes genera combustible disponible, se seca más rápido y en el durante básicamente lo que genera es una propagación extrema, más rápida y por lo tanto siempre hay una competencia entre lo que es la propagación y lo que es básicamente la capacidad de combate que uno tenga. Por eso que es muy importante, no solamente para nuestro país, porque lo hemos tenido complicada esta situación, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en otros países de la región, es poder asumir con claridad lo que es el cambio climático a partir del clima extremo y, por lo tanto, prepararnos con mayor anticipación y para enfrentar incendios más agresivos. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que si nos empezamos a asumir hoy día en Chile, por ejemplo, en este momento, el factor de las altas temperaturas, del clima extremo, obviamente no hay logística que conseguir, no hay logística que obtener, porque esa logística, básicamente en el caso nuestro, la obtenemos o la licitamos o la contratamos a eso de principios de primavera, mediados de primavera. Por lo tanto, la preparación para este fenómeno implica hacerse cargo del fenómeno de clima extremo, como en el invierno o en zonas lluviosas, tiene que ver con lluvia extrema, que llueve muy poco, pero llueve muchísimo en poco tiempo. Todavía no termina el verano, faltan algunos días todavía, algunas semanas. ¿Cuál es a pesar de que falten esta semana y todavía tengamos estas emergencias, 20 comunas todavía en alerta roja, 5 en la región de la Araucanía, pero cuál es el balance que puede hacer usted respecto a lo que ha pasado este verano con los incendios forestales en Chile? Cuando tenemos un sistema que no es normado, y quizás este es un mensaje también para el resto de la región, la importancia de tener sistemas normados con estándares claros que fijen un rendimiento claro y una promesa de servicio clara, la verdad es que es complejo hacer evaluaciones, pero lo que sí podemos señalar es que ya en este momento nosotros pasamos el promedio de superficie afectada del promedio que uno tenía alrededor de 2013-2014. ¿Por qué lo señalo? Porque fijarse en los promedios los últimos 10 años es muy complejo, porque en los últimos 10 años hemos tenido 6 que han sido récord histórico, entonces los promedios empiezan a modificarse, empiezan a verse afectados. Entonces tenemos que irnos a lo que nosotros nos gustaría tener. A eso del 2013, 2014, el promedio era de 55.000 hectáreas destruidas, pero básicamente hoy día ya hemos superado eso y aún nos queda, yo te diría que no sería extraño, 1 mes y medio de temporada, porque el clima va cambiando. Entonces, por otra parte, tenemos una situación que es lo más importante. Nosotros solemos tener indicadores que se asocian a la superficie destruida porque es un enfoque forestal. Pero cuando hablamos de emergencia, nuestro enfoque es hacia las personas y por lo tanto lo que más nos debe importar es la afectación de la vida. Y en ese sentido, esta temporada sin duda es por lejos la más catastrófica en costo en vidas, desde la cual existe registro en Chile y en materia de este siglo es probablemente la segunda o tercera temporada que cuesta más vidas en materia de incendios forestales a nivel internacional. Sí, terrible esa información y esas cifras que hasta este momento se han manejado. No sé si Darío, tú tienes alguna consulta desde Argentina. No te escucha Michelle, no está sin retorno, pero yo le puedo transmitir si tienes alguna consulta allá desde Argentina. Cristian, solamente una sola consulta. Transmitirle a Michelle, me interesa si con el correr de los días, con el correr de las semanas que han pasado desde que comenzó esta tragedia, si cree que está pudiendo Chile aprender de las lecciones que le dio, digamos, esta tragedia para
actuar de otra manera en el futuro y para prevenir, obviamente, que algo así vuelva a suceder. Perfecto. Sí, nos pregunta Darío, nuestro compañero de Buenos Aires, respecto a si luego de este terrible desastre, lo que ocurrió en Viña del Mar, se pueden sacar lecciones. ¿Cuánto se puede avanzar en aprender de lo que ocurrió? Y si Chile lo ha hecho, por lo menos en estos primeros días o en estas primeras semanas. Lamentablemente, Darío, hemos estado en una discusión de culpas van, culpas vienen, y la verdad es que uno debe irse a los datos primero. Obviamente, qué es lo que había sido advertido. Y parte de lo que había sido advertido, incluso en instancias formales, como es la Cámara de Diputados, había un informe de mediados del año pasado, a raíz de la temporada que había pasado, efectivamente, que había sido muy catastrófica. La verdad es que habían algunas recomendaciones que lamentablemente el Estado no incorporó y que tiene que ver, entre otras cosas, con comprender que la alerta en incendios forestales, al ser emergencias tan dinámicas, requiere ir acompañada de información. Por ejemplo, algo tan básico, hacia dónde hacer evacuación, pero debe ir acompañado de operación. Esos canales, esas vías o corredores de evacuación que uno instala en un incendio forestal pueden verse afectados en un momento dado por esta dinámica de incendio, cambia el viento, se puede ver afectada una carretera que uno haya determinado, y por lo tanto lo que requiere básicamente es también operación, es decir, destinar recursos de combate, aéreos, recursos de monitoreo, recursos terrestres, que básicamente lo que hagan sea establecer que esa vía de evacuación se mantenga segura el mayor tiempo posible. Lamentablemente eso no se hizo y creo que vamos a enfrentar durante los próximos meses la judicialización de esta emergencia, que desde mi punto de vista es un camino bien complejo si es que no va acompañado de un análisis más profundo, porque cuando se judicializa, la justicia lo que hace es buscar si el hecho es constitutivo de delito o no, pero hay muchas cosas que no son delitos, pero que son incorrectas y que por lo tanto deben ser corregidas. Una de esas, sistema de alerta, monitoreo, información, evacuación, es clave. No nos olvidemos que esta situación también fue advertida dramáticamente en los incendios de Hawái el año pasado en Estados Unidos, ¿cierto? Donde básicamente por también problemas de alerta y de información en la evacuación murió un número importante de personas. A los 2 días aproximadamente después de haber controlado el incendio, el director de Emergency Management de Maui había renunciado. Entonces también tenemos que, a partir de esta experiencia, comprender la importancia de la accountability, responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades. Pero para eso es bueno tener sistemas normados y estándares para tener miradas objetivas. Michel, muchas gracias por este diálogo con DNews en directo para toda Latinoamérica. No, muchas gracias a usted. Darío, eso con información con los incendios, actualizando lo que está ocurriendo acá en Chile. Importantísimo testimonio. Gracias, Cristian. En un rato volvemos.